A lo largo de la historia, las preocupaciones sobre la higiene o la salud han dado forma a muchas de las arquitecturas y buena parte de las ciudades. Los instrumentos con los que cuenta la planificación urbana en el momento actual son herencia directa de los creados en su momento para resolver los graves problemas sanitarios producidos por las ciudades surgidas de la revolución industrial a mediados del siglo XVIII. El hacinamiento de la población, la inexistencia de redes de saneamiento o la congestión urbana, hasta el punto de que las primeras leyes urbanísticas eran en realidad leyes sanitarias. En el siglo XIX, la salubridad se constituyó en el objetivo central de la ordenación. Abrir avenidas amplias que conectaran sectores estratégicos de la ciudad, crear espacios verdes, prever grandes reservas de agua potable destinadas a aprovisionar la ciudad, construir acueductos para llevar el agua a las casas, construir una red de galerías subterráneas para evacuar las aguas grises y de las alcantarillas, o establecer un sistema de limpieza en las calles. En fin, la ciudad se transformó radicalmente. Desde entonces, y a lo largo del siglo XX, los objetivos han sido otros y han estado centrados sobre todo en el crecimiento que nos ha posibilitado toda esa innovación, todas esas infraestructuras que habíamos creado entonces. Nos hemos expandido con un consumo escalofriante de suelo y de recursos, tanto que ha hecho saltar todas las alarmas, tanto que hemos llevado al conjunto del sistema Tierra a un estado de crisis sin precedentes. Y es que hace más de una década que sabemos que el sistema Tierra sufre un desbordamiento de sus ciclos biogeofísicos. De los 9 sistemas de soporte vital planetario, esenciales para la supervivencia humana, para la habitabilidad en la Tierra, de estos 9 límites planetarios, 3 de ellos, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y los ciclos del fósforo y el nitrógeno, ya los hemos cruzado. Y transgredir uno más de estos límites planetarios puede ser perjudicial o incluso catastrófico debido al riesgo de cruzar umbrales que desencadenarán cambios ambientales abruptos y no lineales dentro de los sistemas continentales a escala planetaria. Por ejemplo, hace 200 años, al inicio de la revolución industrial, la atmósfera terrestre tenía aproximadamente 280 partes de dióxido de carbono equivalente por millón. Hoy estamos ya en 417 partes por millón, debido a las emisiones de gases efecto invernadero. 350 partes por millón era el límite. Ese es el principal motivo por el cual la temperatura media de la superficie de la Tierra ya ha aumentado 1 grado centígrado desde tiempos preindustriales y sigue en aumento. El 1,5 grados posible de alcanzar en las próximas décadas podría llevar a la Tierra a un punto de no retorno. Estamos también en una tasa de extinción de más de 100 especies por millón al año. Es 1000 veces superior a la natural. El límite de la pérdida de biodiversidad, que ya hemos traspasado, está en 10. Hasta el 30% de todas las especies de mamíferos, aves y anfibios están en peligro de extinción en este siglo. Y todo ello está provocado por una ocupación excesiva del suelo, para usos residenciales, industriales, también para infraestructuras, también por la agricultura y la pérdida de grandes masas forestales. Son ya más de 200 años de excesivos aportes de nutrientes a los ecosistemas terrestres debido al cultivo de especies fijadoras de nitrógeno, como la soja, y a la producción industrial de fertilizantes nitrogenados, que luego, por la escorrentía y o la lixiviación, llegan a los acuíferos, provocando una pérdida de la calidad del agua, que luego bebemos, o que se introduce en la cadena alimentaria por otros organismos, o que llegan a los ecosistemas acuáticos, a los ríos, a los lagos, a los océanos, conllevando pérdidas tremendas de biodiversidad por acidificación y o eutrofización, provocando así la muerte de innumerables especies. Algo parecido
podemos decir del fósforo, con la diferencia de que este es además un recurso limitado. Por eso, en los ecosistemas naturales existe un alto reciclaje interno del fósforo. Casi todo el fósforo que es absorbido por las plantas e incorporado en tejidos vegetales y animales regresa a los ecosistemas a través de transformaciones químicas que ocurren durante la descomposición. Es decir, las plantas absorben el fósforo del suelo, principalmente en forma de fosfatos, y los animales lo obtienen de las plantas y de otros animales. Cuando estos organismos mueren, el fósforo se recicla durante la descomposición de los residuos orgánicos y se reincorpora al ecosistema. Por lo tanto, los residuos orgánicos son un aporte fundamental que a través de la descomposición mantiene el fósforo disponible para los organismos vivos por cientos y miles de años en los ecosistemas. Pero de nuevo hemos alterado significativamente este ciclo natural. El balance, como vemos, es desolador, con la particularidad además de que todos estos ciclos biogeofísicos se retroalimentan. Podríamos decir que se comportan como los tres mosqueteros, todos para uno y uno para todos. Pero todas estas advertencias han resultado inútiles. Ha tenido que ser la expansión de la COVID-19, una pandemia causada por un nuevo tipo de coronavirus, el SARS-CoV-2, que representa un nuevo caso de zoonosis, es decir, una infección producida a través de un salto de hospedador, de patógeno, desde otra especie animal hasta la nuestra, precisamente provocada por esa pérdida de hábitats de mediación, por esa pérdida de biodiversidad, por esa pérdida de hábitats entre las especies animales y los humanos. Bueno, pues como decía, ha tenido que ser la COVID-19 la que ha comenzado a sacar a la luz una pandemia mucho más grave, la de esta crisis sistémica planetaria, que va mucho más allá de la esfera de la salud y que estaba ahí mucho antes de que escucháramos la palabra coronavirus. Se han comenzado a visibilizar entonces en todo el mundo otras crisis, la de la biodiversidad, la climática, la del sistema alimentario, incluso la crisis de la ciencia, todas ellas indisolublemente interconectadas entre sí. De hecho, para frenar la propagación de esta pandemia, se están aplicando en todo el mundo medidas estrictas que han llevado por primera vez en la historia a una reducción global de la actividad y que esto se ha visto reflejado en una disminución de la movilidad, de la actividad productiva y del consumo. Pero entonces, las calles, los parques, los ríos han comenzado a gozar de aire limpio y aguas claras. La vida silvestre ha florecido gracias a la ausencia de mantenimiento de nuestros parques. El ruido ha desaparecido y muchas especies han regresado a la ciudad. La ciudad así se ha convertido en un laboratorio informal que nos permite apreciar las consecuencias de todas esas otras crisis de las que los científicos llevaban años reclamando. Por eso, surge ahora con mucha más fuerza que nunca la necesidad de reflexionar sobre la urgencia de rediseñar nuestras ciudades. Pero ¿cuáles deben ser las transformaciones necesarias del medio urbano y cómo podemos los profesionales de la arquitectura, de la planificación o del paisaje contribuir al cambio cultural que necesitamos, atendiendo a esta situación de crisis sistémica? Pues, por ejemplo, ciudades como París, Berlín o Barcelona, también Madrid, han comenzado a recuperar el espacio público para las personas, a reducir el transporte motorizado, a promover la movilidad colectiva, a proporcionar nuevos espacios para la ecología urbana, más allá de los huertos urbanos o de las zonas verdes. En Madrid, proyectos como el Bosque Metropolitano o los distritos productivos están también en esta línea. En París, en Barcelona, en Berlín o en Londres, las zonas de bajas emisiones han logrado limitar drásticamente el uso del coche. En definitiva, todas estas medidas están encaminadas a disminuir las emisiones de dióxido de carbono equivalente a la atmósfera, mitigando así los efectos del cambio climático y mejorando la calidad del aire, así como el acceso a la ciudadanía a espacios públicos sanos y seguros. ¿Pero esto es suficiente? Pues la verdad es que no. Podemos decir que todas estas medidas son una condición necesaria, pero no son suficientes.
el contexto de crisis sistémica en el que vivimos y que he descrito antes hacen imprescindible y urgente iniciar una transformación regenerativa de nuestras ciudades mediante el diseño de sistemas y lugares con variabilidad ecológica y capacidad de transformación adaptativa. ¿Qué quiero decir con esto? Pues lo que quiero decir es que esa idea de sostenibilidad, de que podemos seguir consumiendo recursos, suelo, agua y energía, mientras que dejemos suficiente para las generaciones futuras, simplemente ya no es posible. Hemos consumido demasiado y esos recursos no estarán disponibles para las generaciones que nos sucedan. Ni siquiera hay cantidad suficiente como para que nuestros contemporáneos menos desarrollados accedan a nuestro mismo nivel de consumo. Como he comentado antes, habitamos en una era en la que los ciclos vitales del sistema Tierra están gravemente alterados y dominados por acción humana. Somos habitantes del Antropoceno. Habitamos en ciudades, en territorios en los que estos ciclos biogeofísicos están conectados. Todas las acciones provocan externalidades. No basta entonces con limitar, no es posible aislar o proteger. Las decisiones locales tienen impactos globales. Y en este contexto es urgente regenerar lo que hemos deteriorado. La idea de un desarrollo regenerativo supone la aplicación general de sus conceptos en la producción, en el consumo, en la movilidad o en la energía. El escenario de la mayor parte de estas medidas es sin duda alguna la ciudad, porque en ella es donde se realiza también la mayor parte del consumo de recursos del planeta. Esto supone, por supuesto, un cambio en nuestra forma de habitar. Supone un desarrollo que no consuma recursos disponibles, sino que genere recursos nuevos que permitan mantener la vida. Supone también un cambio en las políticas y en la forma de diseñar y de gestionar la ciudad. No se trata de promover actuaciones de una mera restauración puntual para regresar a un estado anterior que ya es imposible porque el contexto global ha cambiado. Se trata de regenerar, promoviendo además la capacidad de adaptación de los espacios de la ciudad ante los efectos del cambio climático y también intentando incrementar su diversidad. En esto es en lo que consiste el urbanismo resiliente y regenerativo, y este es el marco que ha de guiar las transformaciones de todas las ciudades en las próximas décadas, también de Madrid. ¿De qué hablamos entonces cuando hablamos de urbanismo y diseño resiliente y regenerativo? La ciudad es un modelo de organización y una configuración espacial que permite distintas alternativas de encuentro y también de interrelación. Pero además podemos considerarla en sí misma como un recurso tan necesario de sostener o de regenerar como los alimentos o como la energía. Por ejemplo, esa ola verde que se está haciendo sentir en todas las ciudades, también en Madrid, ante la necesidad de que zonas con naturaleza estén al alcance de todos los ciudadanos. Algo totalmente lógico y deseable, algo que de hecho hizo el urbanismo higienista del siglo XIX y que por supuesto tenemos que continuar haciendo, pero que lo trascendental en el siglo XXI no es si lo hacemos o no lo hacemos, sino cómo. Pues hay que hacer que estas zonas sean no solamente verdes, sino más diversas y también más salvajes, mucho más diversas que las zonas verdes y los parques que tenemos en la actualidad en nuestras ciudades y mucho más diversas que los huertos urbanos. Hay que hacer que posibiliten incorporar la vida silvestre, incluso aunque parezcan poco cuidadas. Es un cambio para todos en la estética de los espacios públicos, en los parques, en las calles y en las plazas. Pero lo cierto es que todas estas especies silvestres están más adaptadas a las condiciones edafoclimáticas, son mucho más resilientes, mucho más capaces de adaptarse a los cambios. Por lo tanto, devolver el salvajismo, transformar la forma en la que se gestionan en la ciudad
las zonas verdes, como por ejemplo lleva haciendo desde hace años Vitoria, es fundamental para ampliar la variabilidad ecológica de estas especies y de estos espacios. Por supuesto, además, estas zonas tienen que estar conectadas con otros espacios periurbanos y metropolitanos para permitir la migración y la relación entre las especies. Hay que coser la herida generada por las infraestructuras de movilidad que impiden esta conectividad y que es imprescindible no solo para las especies, sino para el resto de los flujos de materiales y de nutrientes, incluso para el agua. Por eso no se trata solo del sistema del verde, sino que hay que actuar también, por ejemplo, sobre el ciclo del agua. Es necesario regenerar los cursos de agua en las ciudades y en su entorno, de agua no canalizada, de agua no encauzada, que pueda mover sedimentos, que pueda anegar y fertilizar las llanuras aluviales. No debemos protegernos ante las inundaciones, ni siquiera ante los efectos del cambio climático, sino adaptarnos, porque todos estos espacios de adaptación son espacios de mediación, son paisajes de fertilidad y de regeneración y de recuperación de hábitats que habíamos perdido. Del mismo modo, no se puede perder ni una sola gota de agua que llegue a la ciudad. Hemos de hacer nuestras ciudades más porosas, como esponjas, para permitir la infiltración de agua y la regeneración de los acuíferos. Es necesario también aumentar la capacidad y la funcionalidad de los sistemas de agua regenerada en la ciudad, pero no solo de las estaciones de tratamiento de agua. También es necesario incorporar paisajes que actúen como filtros naturales, incorporando sistemas de fitodepuración a través del uso de la vegetación. Regenerar los suelos, eliminar la erosión, recuperar el manto vegetal, pasar de la idea de terreno a la idea de suelo como un dispositivo de fertilidad es fundamental. La producción de alimentos y otros insumos imprescindibles debería ser mayoritariamente local, no solo a partir del fomento de la agricultura urbana, de huertas familiares y comunales, de parques productivos, sino también mediante el cuidado y el incentivo de agricultura intensiva de proximidad en las ciudades, como por ejemplo cinturones frutihortícolas o el Parque Agrícola de Milán o granjas productivas, generando además así un freno a la dispersión urbana sin calidad sobre el territorio. Del mismo modo, es necesario organizar las ciudades y su territorio según los principios de la economía circular. Este es un nuevo enfoque para el urbanismo que está centrado en el cierre de los flujos metabólicos. Se trata de una nueva configuración de la ciudad que permita sincronizarse con las dinámicas circulares de los ecosistemas. A ver, las ciudades son ecosistemas donde individuos de distintas especies interactúan entre ellos y con el medio. De hecho, una ciudad funciona de forma muy similar a un organismo vivo. Incorpora materia para producir estructuras y energía a la vez que genera unos desechos que evacúa. Estos movimientos e intercambios de materia e energía es lo que se denominan flujos metabólicos. No obstante, en las ciudades, estas relaciones ecológicas se encuentran bastante simplificadas, por lo que hoy en día podríamos decir que constituyen ecosistemas muy poco eficientes. Por eso, por ejemplo, una característica urbana muy importante para potenciar la economía circular es la mezcla de usos del suelo. Un barrio monofuncional, un barrio destinado que acoge un único uso o muy pocos usos, no puede generar ningún tipo de producción, pero tampoco puede gestionar ninguna parte de sus residuos in situ.
y al mismo tiempo resultará muchísimo más ineficiente en el uso de la energía y, por supuesto, tendrá muy poca interacción social. Es indispensable que se adopten mejores métodos de uso y aplicación de los fertilizantes. Se pierden 8 megatoneladas de fertilizantes al año, así como el reciclaje de los residuos orgánicos. Se podrían recuperar 3 megatoneladas que se pierden en los desagües, 1 megatonelada que se pierde en los campos agrícolas. Esto promovería la conservación de formas minerales de fósforo en los agrosistemas y reduciría la contaminación de las cuencas y de los ecosistemas dulceacuícolas. Asimismo, es importante recordar que el fósforo es finito, pero al mismo tiempo es altamente reciclable, por lo que se podría extraer y reutilizar a partir de desechos agrícolas, humanos y animales. Otro pilar importante de la economía circular es la descarbonización, puesto que el uso de combustibles finitos es incompatible con el cierre de los ciclos productivos. Por lo tanto, la transición hacia energías renovables como un uso de la energía más eficiente es igualmente ineludible en el urbanismo circular. En las ciudades, el principal consumo de energía se debe a la movilidad. En este sentido, hay que destacar la ineficiencia del urbanismo disperso. Este es un modelo que consume grandes superficies de territorio a la vez que genera constantes necesidades de desplazamiento para sus residentes. La regeneración de la ciudad pasa sin duda, y como estamos viendo ya en muchas ciudades, por la disminución no solo de la movilidad, sino lo que es igualmente importante, de la necesidad de movernos. No necesitamos nuevos desarrollos sostenibles, sino que lo que necesitamos son procesos de renovación y regeneración urbana que promuevan la complejidad, la mezcla de usos, su complementariedad en un tejido además con densidad urbana suficiente para que se puedan cerrar esos flujos metabólicos y pueda haber al mismo tiempo interacción social. La ciudad de los 15 minutos de París, del proyecto de las superillas de Barcelona, que está complementado con el nuevo plan de usos de la ciudad, son, por ejemplo, parte de este urbanismo, que al mismo tiempo ha de estar complementado con procesos de acupuntura urbana, de regeneración, de incorporación de equipamientos y nuevos espacios públicos. Y por último, quisiera hablar de la resiliencia de las ciudades ante los efectos del cambio climático, es decir, de la capacidad de adaptación, de la capacidad de transformación para sobreponerse a sus efectos. A ver, aunque hoy mismo se pararan todas las emisiones de gases efecto invernadero, el planeta se seguiría calentando durante décadas. Tenemos que imaginar la atmósfera como una enorme bañera en la que hemos estado vertiendo gases efecto invernadero desde la revolución industrial, y esa bañera solo tiene un pequeño desagüe, un pequeño agujerito, que son los bosques y los océanos, que son los lugares a través de los cuales procesos de fotosíntesis se consiguen comportar como sumideros de carbono. Y ese desagüe es muy lento. Por eso, aunque se pararan todas las emisiones, el cambio climático lo que es, en definitiva, es un calentamiento global continuado, que en climas mediterráneos como el nuestro, pues va a provocar periodos más largos de sequía, con periodos de intensas lluvias, y a estos cambios es a lo que tendrá que adaptarse nuestra agricultura, pero también los sistemas de drenaje de las ciudades, también la gestión de nuestros ríos y nuestros embalses. Por eso es urgente, es imprescindible identificar ya las zonas de mayor exposición y vulnerabilidad a estos efectos y reducirlo. Lo estamos viendo cada año en nuestras costas y en nuestros ríos.
porque estos fenómenos además se van a dar, como he dicho, con mayor frecuencia, incluso en otras áreas de vulnerabilidad que estamos empezando a experimentar, por ejemplo, en los humedales o en las laderas montañosas. Al mismo tiempo, como decía, en un clima mediterráneo como el nuestro, la humedad, la ventilación, la capacidad de tener sombra van a ser cada vez más importantes que nunca. Así que los barrios, los distritos han de reorganizarse, promoviendo refugios climáticos, es decir, reutilizando y preparando plazas, patios escolares, espacios deportivos para las cada vez más frecuentes noches tropicales que vamos a sufrir. En definitiva, se trata de recomponer el funcionamiento del metabolismo de la ciudad en todas y cada una de sus interacciones, las del agua, el suelo, los alimentos, los residuos, pero hacerlo siendo capaces de diseñar espacios flexibles, con capacidad de transformación física y con capacidad también de acoger múltiples usos. Es urgente iniciar la transformación regenerativa de nuestras ciudades mediante el diseño de sistemas y lugares con variabilidad ecológica y con esta capacidad de transformación adaptativa. Como ha ocurrido en el pasado con la mayoría de las revoluciones urbanas, estos componentes están presentes ya en muchas ciudades. Son experiencias a las que debemos mirar y de las que debemos aprender, pero desde su concepción sistémica y no como elementos aislados. Por lo tanto, lo que se requiere es la articulación de todas estas experiencias, su sistematización y sinergia y su puesta en práctica en la ciudad contemporánea.